¿Qué tal? Hola a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Les saluda William Ricardo Carrera Contreras y hoy vamos a sumergirnos en un tema que es la columna vertebral de nuestra industria, los métodos de evaluación y reservas. Esto no solo es para ingenieros petroleros, es crucial para cualquier ingeniero que entienda que los recursos finitos tienen un valor inmenso y que su gestión es una responsabilidad estratégica. Imaginen que una compañía para la que trabajan les pregunta, ¿cuántos barriles de petróleo podemos esperar producir en este campo en los próximos 20 años? La respuesta a esa pregunta no es una simple suposición, es el resultado de una ciencia y un arte que vamos a explorar el día de hoy. Como ya les comenté, la evaluación de reservas constituye uno de los procesos más críticos en la industria petrolera, ya que permite determinar la cantidad de hidrocarburos económicamente recuperables en un yacimiento y proyectar su aporte a la producción futura. A través de los métodos de evaluación de las reservas, se busca integrar información geológica, petrofísica, de ingeniería de yacimientos y de producción con el fin de estimar con la mayor precisión posible el volumen disponible y la viabilidad técnica y económica. Las reservas nos dicen cuánto hay y la capacidad productiva nos dice a qué velocidad y con qué eficiencia podemos extraerlo. Piénsenlo como una cuenta bancaria. Las reservas son el saldo total, mientras la capacidad productiva es la cantidad de dinero que podemos retirar cada mes. Recuerdo en una ocasión un profesor nos comentaba y nos puso un ejemplo muy simple. Ustedes no necesitan saber cuánta agua hay en el océano Atlántico para estimar cuánto pueden usar para beber. Lo que se necesita es saber cuánta agua purificada pueden embotellar y vender. Esa es una analogía un poco simple, pero subraya la importancia de pasar del total en el lugar y la recuperable y comercialmente viable. Dentro de este marco, estas estimaciones de reserva de hidrocarburos representan una etapa esencial, pues establece la clasificación de reservas en probadas, probables y posibles, dependiendo del grado de certeza asociado a los datos y modelos empleados. Asimismo, la evaluación de la capacidad productiva de un yacimiento permite predecir su comportamiento bajo distintos escenarios de explotación, considerando factores como permeabilidad, presión, mecanismos de empuje, eficiencia de recuperación. Es el conjunto de estos métodos que constituyen la base para la planeación del desarrollo de los campos, la toma de decisiones estratégicas de inversión y la gestión sostenible de los recursos energéticos. Ya estamos estimados en la cápsula número 4. Esta es la unidad número 2 y este tema es el 2.1, la estimación de reservas de hidrocarburos y la evolución de la capacidad productiva de un yacimiento. Nos vamos con lo principal, que es el concepto de lo que es la reserva. Una reserva de hidrocarburo no es todo el petróleo o gas que está en un yacimiento. Es solo la proporción de esos hidrocarburos que pueden ser recuperados de manera rentable y legal y en las condiciones económicas y operativas actuales. Es un concepto dinámico. Lo que hoy no es una reserva, mañana podría serlo si el precio del petróleo sube o si la tecnología para su extracción mejora. Las reservas se clasifican para gestionar la incertidumbre. Es importante diferenciar recursos como es la existencia en el subsuelo
sin considerar la rentabilidad de las reservas, lo que sí puede extraerse, como ya les comenté, de manera rentable. Y pues, como tenemos aquí en la slide, reservas es igual a hidrocarburos recuperables comercialmente. Diferencia con los recursos y pues incluye sus factores técnicos y económicos. Como podemos ver en la lámina, lo que es el continente de Asia y Pacífico es el 4.2%, América del Norte con 5.5%, África con el 8.9%, Centro y Sudamérica de igual manera con 8.9%, Europa y Euroasia el 9.2%, y pues los amigos del Medio Oriente con el 63.3%. Esta es una información de las reservas probadas, que son aquellas que la industria considera que pueden ser recuperadas en las condiciones económicas y operativas existentes. Vamos a la clasificación de las reservas, las cuales es la clasificación estándar en industria y las divide de la siguiente manera en reservas probadas, que la conceptualizamos con una P1. Son aquellos con un alto grado de certeza, que al menos el 90% de probabilidad de que pueden ser recuperables. Es el pan y la mantequilla de cualquier compañía petrolera. Posteriormente nos vamos a una reserva probable clasificada como P2. Esta es con un 50% de posibilidad para poder ser recuperada. Son las que con información adicional podrían pasar a ser probadas. Las reservas posibles con denominación P3, con un 10% de probabilidad. Estas son las más inciertas, pero ofrecen un potencial en crecimiento futuro. Esta clasificación es como cuando planeas un viaje. El dinero que ya tienes en el bolsillo son tus reservas probadas. El dinero que esperas recibir de un trabajo temporal es una reserva probable. Y el dinero que podrían ganarse en una lotería, o un billete de lotería, bueno, pues esa sería lo que es la reserva posible. Entonces quedamos que los puntos claves es 1P es igual a la base segura de producción futura, lo que ya está probado, lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, mediante a los estudios que vimos en cápsulas anteriores, ya se hicieron los métodos, los diferentes métodos que vimos anteriormente y sabemos con certeza, retiramos la incertidumbre, sabemos que existe esa producción y está determinada. De ahí existe el 2P más 1P es igual a la reserva más realista y posteriormente la 3P que es potencial, como ya comentamos, pero con una incertidumbre alta. Todavía no ha podido ser explorado, no se tiene en muestro suficiente como para decir que efectivamente tenemos o podremos tener una producción asegurada. Tenemos los métodos de evaluación de las reservas. Existen diferentes técnicas que se aplican según la etapa de desarrollo del campo y la información disponible. Para estimar esos números usamos tres metodologías principales, las cuales son el método volumétrico. Este los usamos al principio de la vida de un yacimiento, cuando no tenemos mucha historia de producción. ¿Cómo funciona? Pues usamos datos sísmicos para estimar el volumen de roca en el yacimiento, luego de registros de pozo para calcular su porosidad, la saturación de agua, que recordemos que la llamamos SW, y finalmente los factores de volumen de formación para llevar el volumen del subsuelo a la superficie.
Los factores utilizados, pues, es el área y el espesor del yacimiento, como comentamos, su porosidad, la saturación de fluidos, el factor volumétrico de la formación. ¿Qué ventajas tiene este método volumétrico? Pues es útil con pocos datos de producción y son estimaciones rápidas. Las limitantes que podemos tener, pues depende de calidad de registros y núcleos. Y pues muchas veces se tiende a sobreestimar si no se calibra bien los datos con los que se cuenta. Tenemos el método de declive de producción o bien métodos de declinación. Son los más comunes para yacimientos maduros. ¿Y cómo funcionan? Pues analizamos la curva de producción histórica del pozo, es decir, cómo ha ido disminuyendo la tasa de producción con el tiempo. Va a la baja. Como anécdota, una vez en un proyecto de campo se estaba avalando un pozo, pues ya con muchos años, que había estado produciendo por décadas. Un joven ingeniero, pues, insistía en que la producción se mantendría estable. eh, y pues se le mostró la curva de declinación, pues comentamos que pues el pozo estaba cansado, ¿no? Y al fin de cuentas, pues la matemática de la curva no miente. La tendencia aquí es la amiga de nosotros para hacer esta determinación. Extrapolando esa tendencia, podemos predecir la producción futura y así estimar las reservas. Es un método empírico basado pues, en historias de pozo, ¿no? El tipo de declinación pues, puede ser exponencial, hiperbólica y armónica. Pues ventajas, como comentábamos en la anécdota, pues es sencillo y rápido de aplicar y pues sobre todo está basado en los datos reales de producción, lo que tenemos a la mano, lo que están palpables, los registros que tenemos, ¿no? Sus limitaciones, pues requiere un historial largo y estable, desde, si es posible, desde que inició el pozo en la producción, si nos vamos más atrás, inclusive hasta desde la perforación, ¿no? Entonces, para poder tener realmente un valor más exacto y que podamos aplicar en este método, ¿no? La limitación también no considera pues, los cambios operativos ni secundarios como intervenciones de pozo, reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra que es la simulación numérica de yacimientos. Consiste en la construcción de modelos tridimensionales que integran geología, propiedades de roca y fluidos, así como el historial de producción. Se utilizan factores eh, con softwares y computadoras especializadas. La característica es reproduce el comportamiento dinámico y del yacimiento, permite predecir escenarios futuros de producción, evaluamos el impacto de diferentes estrategias de explotación. Ventajas, es altamente detallado y confiable, soporta la planeación a largo plazo. Una de sus limitaciones, pues es un costo muy alto y tiempo de construcción. Y pues, como ya hemos comentado, requiere una gran cantidad de información de primera mano, de primera instancia, de calidad. Factores que influyen en la estimación de reservas. La certeza de las estimaciones depende de múltiples factores. En como hemos comentado, una de las principales es que tengamos una calidad de información geológica, variaciones en la porosidad y permeabilidad de saturación, condiciones de presión y temperatura,
tecnología de recuperación primaria y secundaria y terciaria y factores económicos y precio de lo que es el crudo, ¿no? Comentábamos aquí la infografía, pues como pues ya sabemos, Venezuela y Arabia Saudita son los que lideran en la producción de petróleos a nivel mundial. Venezuela con el número uno, con 304 miles de millones de barriles. Esto es información del 2020. Arabia Saudita con una producción de 298, Canadá 168, Irak 145 y así sucesivamente. La precisión de estas estimaciones, como ya comenté, depende de muchos factores. Repito, la calidad de los datos geológicos o geofísicos, que realmente sean datos puntuales, la complejidad del yacimiento, los precios del petróleo y gas en el momento del análisis y los costos de la operación que se tuvieron. Un yacimiento complejo con fallas geológicas o múltiples capas es mucho más difícil de evaluar que uno simple y homogéneo. La economía es el factor decisivo para mover una reserva de descubrimiento a una reserva probada. Evaluación y la capacidad productiva de un yacimiento petrolero. Es el proceso para determinar la cantidad máxima de hidrocarburos que puede producir un yacimiento en un periodo dado sin afectar su integridad ni acelerar la declinación. En otras palabras, es la capacidad productiva y la tasa a la que podemos extraer esos hidrocarburos o explotar, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues nos ayuda a planificar la infraestructura, el número de pozos necesarios, las inversiones y en última instancia generar un flujo de caja o de capital, pues para la empresa que en este caso está siendo la responsable de extraer este hidrocarburo. Las técnicas para evaluar la capacidad productiva. Pozos, pruebas de pozo, well testing, como llamamos well testing, el famosísimo well testing, ¿no? Y permite conocer la presión del yacimiento, la permeabilidad y la capacidad de flujo del pozo. Incluyen pruebas de restauración, llamadas well up, de declinación, drawdown y de inyección. Curvas IPR muestran la relación entre presión y caudal de producción, ayudan a identificar el caudal máximo sostenible, la eficiencia del pozo y posibles restricciones de producción. Simulación dinámica usa modelos computacionales tridimensionales que integran datos geológicos y de producción. Esto nos sirve para predecir el comportamiento del yacimiento bajo diferentes estrategias de explotación y diseñar planes de desarrollo. ¿Cuáles son los retos al momento de la estimación y de la evaluación? Pues el mayor reto es la incertidumbre, ¿no? Estamos haciendo estimaciones a partir de datos limitados muchas veces. La geología nunca es tan simple como un diagrama. Las propiedades de la roca, la presión, los fluidos varían en cada rincón del yacimiento. Por eso es importante el trabajo de un ingeniero de yacimientos y apoyarse en lo que es un balance constante entre lo que es la ciencia, la experiencia y el juicio profesional. Aparte de los costos elevados de la adquisición de información, ya comentábamos en cápsulas anteriores las diferentes estrategias para poder extraer el núcleo, así como la influencia de factores externos, pues las mismas regulaciones, la economía, obviamente la cuestión del factor de riesgo, muchas veces también la inaccesibilidad que hay para llegar a ese sitio, a esa zona, a esa región, a esa macro localización.
De igual manera, la necesidad de poder incorporar nuevas tecnologías, como ya conocemos, ya nos llegó, lo que es la inteligencia artificial, el famoso Big Data y el Machine Learning, ¿no? Y en resumen, la evaluación de reservas de la capacidad productiva no es un ejercicio matemático simple, como vimos, es un proceso interdisciplinario que une a geólogos, geofísicos, ingenieros petroleros y pues hasta economistas. Es un proceso que nunca termina, puesto que las estimaciones se actualizan a medida que perforan más pozos y se obtiene más información. Entender estos métodos no solo dará las bases para trabajar en la industria petrolera, sino que también brindará una valiosa lección sobre cómo tomar decisiones informadas en un mundo de recursos limitados e incertidumbre. Sin embargo, pues muchas veces la estimación por sí sola no es suficiente debido a que debe complementarse con lo que ya hemos comentado, como la evaluación de la capacidad productiva del yacimiento, que determina cuánto puede producirse de manera sostenible y en función de parámetros como es la presión, permeabilidad, mecanismo de empuje y eficiencia de recuperación. Esto ha sido todo en esta cápsula. Hasta luego.